Un 12 de octubre de 1958 fue la primera ofrenda del Pilar de forma oficial, duró 2 horas y pasaron unas 2.000 personas. Hoy la cosa ha cambiado muchísimo. Enseguida vamos a conocer los datos de esta ofrenda de flores del año 2013, pero son miles de personas las que van a pasar durante el día por esta plataforma que ahora mismo están viendo desde la parte superior. Es la perspectiva que da la estructura de la Virgen. También conoceremos algunos de los secretos de la organización de una de las fiestas sin duda más multitudinarias del año de cuantas se celebran en Zaragoza. Ahí están viendo, por ejemplo, la riada de gente, de oferentes, de estandartes, de banderas de Aragón y también de emociones aragonesas que a esta hora discurren por la calle Alfonso de Zaragoza. Una fiesta cada vez más internacional. Aragón-Japón es uno de los más de 20 grupos internacionales que van a rendir su homenaje particular a la Virgen. Con algunos de ellos está Vita Ventura. Vita, buenos días de nuevo. Con Bea, que así dicho, pues parece una más dentro de la ofrenda, pero aquí donde la ven viene de Massachusetts. Buenos días, good morning. Buenos días, good morning. Es la segunda vez que viene a la ofrenda, sí, pero la primera que sale vestida. Sí, claro, sí. Bueno, ¿y cómo se explica esto a la familia que está en Massachusetts? ¿Qué idea le da de la ofrenda? Bueno, es impresionante y a la vez yo necesito sacar muchas fotos porque no puedo explicar. Un vídeo, por ejemplo, también. Sí. Bueno, pues le recomiendo que su familia lo vea a través de Aragón Televisión, en internet. Y así seguro que no se lo pierden. Es una experiencia. Todo esto es porque es novia de Quique y la suegra le mandó salir en la ofrenda. Claro que sí, y menos, ¿no? Hacer honra a nuestra patrona, la Virgen del Pilar. Y cuando la suegra dice que hay que salir en la ofrenda, aunque seas de Massachusetts, se sale y además viene ya impresionada por la primera vez que vino, ¿no? Sí, sí. El año pasado. No, hace 2 años. ¿Hace 2 años? Sí. Bueno, pues es que además la cuestión es que vemos entre todas estas personas gente como Bea, que viene a la ofrenda, que la ve y luego se incorpora. No es la única, Ana Moreno está también con otros protagonistas. Muy buenos días de nuevo, efectivamente. Vita aquí no le ha obligado la suegra, viene con la prima que se llama Ana, él es Calvin, viene de Filadelfia, llegó ayer por la noche a las 8 de la noche y es su primera ofrenda, es la primera vez que viene y se ha animado. A mí me ha llamado la atención porque esta ofrenda siempre tiene muchas imágenes y esta es una de ellas. Calvin, do you like the ofrenda? ¿Qué le parece la ofrenda? Oh, this is fantastical. Fantastic. You don't have this in United States. No tienen esto en Estados Unidos. Nada. Nothing like this in America. Nada como esto en América, nos dice Calvin. Vamos a hablar con Ana, que es la prima que hoy desde luego puede presumir de ser zaragozana, del barrio de Delicias. Por supuesto, muy orgullosa y muy contenta y con mucha emoción. ¿Van ahora de camino hacia la Virgen del Pilar? ¿Algún deseo especial este año? Yo muchos tengo, muchos, y espero que me lo conceda porque además soy muy creyente. ¿Y nos puede contar uno? Trabajo, sobre todo trabajo y salud. Trabajo y salud, pues imaginamos que serán muchos también los oferentes que pidan en este año trabajo y salud. Muchísimas gracias. ¿Qué plan tenéis después de la ofrenda? Pues ahora nos iremos a tomarnos algo muy caliente porque tenemos mucho frío y luego a comer con familia, con familiares. Muy bien, ya que cojas fuerzas, Calvin, que desde las 8 de la tarde de ayer que llegó tan tarde y se ha animado prontito a salir hoy, tiene que retomar fuerzas. Muchísimas gracias a todos y que disfrutéis mucho de esta ofrenda. Gracias, adiós. Muchas gracias, Ana. María José, siempre que hablamos de por qué la gente pasa a rendir homenaje a la Virgen, ¿no? Y cada uno tiene su porqué y ahí está. Ahí está, y hay otra frase que yo creo que es muy expresiva y que resume el sentir, porque los sentimientos a veces es muy difícil de explicarlos. Cuando tú preguntas a una persona, ¿y usted por qué viene a la ofrenda? Y te dice, porque sí, ya vale. Y ya te lo ha dicho todo. Ya vale. Pero de momento hemos contado japoneses, norteamericanos, Massachusetts, Filadelfia. Sospecho que la comida puede tener hoy algún componente, por ejemplo, típicamente aragonés, unas ricas migas, ya puede ser. Bueno, nuestro primer invitado de la mañana viene a la ofrenda porque si no viniera, pues a lo mejor no ocurría lo que ocurre o lo que está ocurriendo, ¿no? Exacto. Gonzalo Cuchí, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuántos años coordinando la ofrenda de flores? Pues realmente unos cuantos ya. Ya he pasado el cuarto de siglo. Esperamos. Siempre parece nueva, siempre parece todo que está por hacer, que se puede mejorar. Y bueno, aquí estamos un año más. ¿Cuántas horas ha dormido Gonzalo Cuchí esta noche? Pues esta noche ha tocado no dormir. No dormir.
Bueno, queremos agradecerle especialmente que esté con nosotros. Bueno, tiene el teléfono en la mano y no para de contestar llamadas, de enviar mensajes, porque claro, todo lo que estamos viendo es como una especie de sudoku, ¿no? En el que todas las piezas tienen que encajar. Sí, no, realmente hay un equipo muy amplio y extraordinario que se conocen mucho, repiten año tras año, lo hacen con entusiasmo y cada uno se ocupa de una parcela y entre todos, bueno, pues la ofrenda va saliendo adelante. ¿Y qué es lo que más miedo le da? ¿Qué es lo que le quita el sueño? Si hubiese dormido, vaya. Sí. A mí me preocupan los retrasos mucho, ¿no? Para hacerlo lo más agradable posible la ofrenda, que disfrute todo el mundo esta mañana tan especial. Y bueno, y quitar todo lo que sea más antipático y menos agradable. Pero... estábamos viendo hace unos segundos cómo se iban colocando las flores, estamos admirando cómo está la calle de Alfonso, ahí está el barrio de Montañana. ¿Cuántas personas están, digamos, en el operativo de la preparación de la ofrenda, Gonzalo? Sí, pues realmente hoy se coordina un número que es superior a, de 180 personas, ¿no? Entre jardineros auxiliares, de organización a lo largo del recorrido, sin contar ya los grupos especializados de Cruz Roja, Protección Civil, que ya serían varios cientos más. Realmente siempre que acaba el Día del Pilar se dice lo mismo, es imposible seguir con tantas horas de duración de la ofrenda. ¿Se ha estudiado algún sistema para acortarla? En cuanto a la duración se refiere, porque van aumentando el número de grupos que se presentan. Sí, no, realmente nosotros siempre que hacemos algunos cambios es paulatinamente, ¿no?